esa función quedará como tarea para ustedes. ¿Ya? Bien. El otro asunto es de que ustedes tienen ya el proyecto formativo y que lo que faltaría sería el trabajo, ¿no? Un trabajo. A ver, faltaría lo que es la actividad académica. Entonces, esto ya les voy a alcanzar en el transcurso del día, si no es ahora en la noche, mañana, para que ya lo vayan desarrollando, la actividad académica. Con esto se completaría todo lo que son trabajos, más la asistencia que tienen y su examen final, y quedaría todas las calificaciones completas. Una cosa más, hay personas que preguntan sobre cuándo es el examen, a qué hora es el examen. Yo les pregunto a ustedes, ¿en algún momento se les ha tomado el examen fuera de hora de clase o en un horario que no corresponde? Así que preguntas de esa naturaleza no los voy a responder porque son simplemente, no lo sé. Prefiero no contestarlas. ¿Ya? Se supone que nosotros coordinamos, se les indicó, hay un WhatsApp donde se les ha indicado fecha y hora de examen. Si hay personas que no lo leen, esa es responsabilidad del que no lo lee. ¿Ya? Hay que ser una persona responsable de todo lo que hace. El resto no les va a solucionar los problemas. ¿Ya? Ustedes tienen toda la información necesaria para que cumplan y hagan todos sus trabajos, rindan sus exámenes. ¿Ya? Bien. Dicho eso, lo que vamos a ver ahora es una pequeña parte que ha quedado de lo que es las funciones. Bueno, lo que quería comentarles es que con eso ya ustedes tienen, digamos, todas las herramientas para que procesen su información para el trabajo, para el trabajo formativo. Ahí tienen me parece que hay 4 funciones, tendrían que ustedes complementar lo que es la Pearson 3, y con esas 5 funciones ya procesan sus lluvias, calculan la lluvia que más se ajusta a la precipitación, con eso calculan las intensidades, tienen el programa, el Excel o el que ustedes requieran, pero tienen que hacerlo en Excel. No está permitido que utilicen el Hydroesta 2 o cualquier otro programa. Tienen que hacerlo en Excel para que ustedes vean de qué forma se procesa y los errores que podría haber. Esa es la idea del trabajo. Porque si yo quisiera hacerlo todo en programa, en software, pues eso ya lo hubiésemos hecho hace tiempo. Entonces, en esa situación tienen para calcular sus curvas IDF, y las curvas lo van a calcular de acuerdo a un periodo de retorno. Ese periodo de retorno es de acuerdo al tipo de obra que están haciendo. Y el tipo de obra que van a encontrar son alcantarillas y canaletas, ¿no? Ahora, si nuestro sistema es mayor o menor, ahí tienen también el periodo de retorno. Ahora, lo que sí tienen que elegir ustedes es de acuerdo a la teoría que tienen, inclusive en la misma norma, elegir el riesgo de la obra, ¿no? El riesgo, superior al retorno, la probabilidad, eso y ustedes ya lo tienen y están en cuadro. Está en la misma teoría del curso. ¿Ya? La misma norma también les indica que hay unos parámetros que deben determinarse de acuerdo a los gráficos que está en la misma norma. Bien, ese problemita ya lo vamos a incluir, quedaría pendiente solo eso, que es el desarrollo de la fórmula del Instituto Americano, del CENAMI con la UNI. Eso es, básicamente es un Excel, simplemente para que ustedes vean el procedimiento.
porque a las finales ustedes van a tener que elegir, de acuerdo a la visita que hagan en el campo, qué área, qué porcentaje de su área es pavimento, qué porcentaje de su área es tierra, qué porcentaje de su área es techo. Y lo único que tienen que hacer es esas áreas multiplicarlo por los coeficientes y lo tienen todo completo. ¿Ya? Bien. Dicho eso, vamos a continuar la clase. La clase anterior nos quedamos en una exposición general de lo que era alcantarillas. Habíamos visto digamos, unas consideraciones para el cálculo de alcantarillas. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver y definir los tipos de alcantarillas que tenemos, pero de acuerdo al flujo, al tipo de flujo que hay dentro de la alcantarilla, para que nosotros podamos, digamos, definir lo que encontremos en campo, ¿no? Vamos a encontrar alcantarillas, vamos a tener que sacarle las dimensiones de la alcantarilla, su pendiente, cota al ingreso, cota a la salida, las características que tienen esas alcantarillas al ingreso, si tiene muros, si tiene transiciones, ¿no? Si existe alguna protección del fondo a la salida, todo ese tipo de cosas. Esos datos los van a tener ustedes en el recorrido de campo, en el levantamiento que hagan de la información de campo. Con esos datos de campo, ustedes van a estructurar a la alcantarilla. Con la precipitación que ustedes tienen, van a calcular el caudal. Con la fórmula del CIA, calculan su caudal máximo. Y ese caudal máximo es el que se supone, debe circular por esas alcantarillas. Y con eso ustedes van a definir si la alcantarilla cumple su función o no. A lo que yo me estoy refiriendo es a lo siguiente, ¿no? Que yo tengo la universidad, digamos aquí, tengo el aula que se supone se inunda, tengo la avenida, la Centenario, tengo el cauce natural de esa quebrada de Yumantay, me parece. Entonces, pero en la intersección de la Centenario hay como 3 alcantarillas, si no mal recuerdo. Tenemos una alcantarilla que está frente a la tienda de SRTM, la otra alcantarilla que está frente al señor Valdés, y hay otra alcantarilla que está justo en la avenida Aviación, me parece. Sí, en Aviación. Claro, en la avenida Aviación. Y esas alcantarillas, pues, evacúan agua a la Yumantay, pero cruzan la avenida. ¿Ya? Lo cruzan a la avenida. Y se supone que cada alcantarilla abastece un área determinada. Digamos, drena un área determinada. Eso se supone que la alcantarilla esta, digamos, la primera tiene un área. La siguiente tiene otra área y la otra tiene un área. Ahora, por el otro lado, de igual forma, ¿no? Se supone que delante de la universidad hay otra alcantarilla que cruza y de repente va hasta el flujo, hasta el cauce de la Yumantay. Pero cada uno de esas, digamos, áreas, que no lo sé, de repente serán 1, 2, 3, 4, no lo sé, drenan al cauce ese, lo drenan. Y si lo drenan, significa que tienen un área. Esa área es la que ustedes deben determinar. Tienen el área de la universidad, tienen el área de la misma estructura del auditorio. Se supone que al auditorio llegan cantidad de canaletas, techos, ¿no? Ese es un caudal 1, ¿no? En un área 1. De repente va avanzando la canaleta y va incrementándose el área de otras zonas. A las finales, delante de la alcantarilla, a la salida de la universidad, ya tienen un caudal.
Pero ese caudal debe de ser el caudal del auditorio, el caudal de las áreas aledañas. Significa que hay un Q1, Q2, Q3 ahí, de acuerdo a cómo ustedes sectoricen su plano en planta. O como verifiquen ustedes cómo es el flujo del agua de acuerdo a las pendientes que existen. Luego, delante de la universidad tienen una alcantarilla, o me parece, creo que es delante del Instituto Suiza. Pues bien, delante del Instituto Suiza se supone que esa alcantarilla llegue el agua de la universidad y del instituto. Y ahí ya tienen el caudal que suma todo lo que sale de la universidad más todo lo que sale del instituto. La suma de esos dos caudales es el que debe fluir por ese tramo que está delante de la alcantarilla que está delante de la universidad. Luego en esa alcantarilla de que está, le digo, delante de la tienda de RTM, igual. Tienen que definir el área y ver qué características tiene. Lo que tienen que hacer es determinar el área, que eso lo van a ver, determinan su área y ven qué tipo de cobertura tiene. Si es pavimentada, si tiene techos, si tiene tierra, si tiene gras, todo eso lo van a determinar. Entonces, cada una de estas áreas, el área total, de repente se divide en un área 1, que es concreto, en un área 2, que es techo de calamina, en un área 3, que es pavimento, en un área 4, que es pavimento de asfalto, en un área 5, que es tierra. Cada una de estas áreas tiene un coeficiente de escorrentía que está en las tablas de la norma. Multiplican el área parcial con el coeficiente de escorrentía que le corresponde, ya tiene. A las finales suman todo esto y lo multiplican. ¿Por qué? Por la intensidad de esa lluvia. Multiplicado por el factor, ya sacan el caudal de esa área. La suposición que nosotros tenemos es que la lluvia que da en la cuenca es en el total de la cuenca. Por eso, esa intensidad que está en la fórmula del caudal es general para todos. ¿Ya? Entonces, la intensidad no va a variar. Lo que va a variar son los coeficientes de escorrentía de cada una de estas pequeñas áreas. A las finales van a obtener eso. Se les comentó y se les dijo que ustedes podían conseguir el plano de Pucallpa, que eso lo pueden tener. Después, con vistas satelitales, pueden identificar las calles, pueden identificar techos, coberturas y todo. Pero lo que sí tienen que hacer en campo es hacer el levantamiento topográfico. Y quedamos que ese levantamiento podíamos hacerlo con un GPS, ¿no? Para agilizar las cosas. Por eso ustedes por grupo son 6, para que se repartan este trabajo. A ver, como observación les digo, yo lo tengo esto. Así que no cabe la posibilidad de errores. ¿Ya? Tengo las áreas delimitadas, tengo las alcantarillas delimitadas. Entonces, no creo que haya error. Tienen que resolverlo ustedes eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estamos o vamos a ver ahora? Simplemente lo que vamos a ver es cómo evaluar cada una de las alcantarillas. Y para eso vamos a definir o vamos a revisar lo que sigue a continuación. Y lo que nos dice es tipos de flujos en alcantarillas. Dice, según sean las relaciones entre los niveles en las secciones, aguas arriba y aguas abajo de la alcantarilla, con los parámetros característicos de esta, longitud, diámetro, rugosidad, pendiente, etc., se distinguen 6 tipos diferentes de flujo en alcantarillas. El caudal circulante por la alcantarilla siempre resulta de la aplicación de un balance de energía entre las secciones que funcionan como controles, dado que allí se pueden conocer todas las características del flujo. En una alcantarilla se determina, a ver si hacemos un pequeño esquema, yo tengo la entrada,
y tengo la salida. El asunto es que en una alcantarilla nosotros no podemos definir todas las características del flujo en el interior, digamos, en el cañón de la alcantarilla. Es obvio, no es difícil de acceder. Entonces, las secciones de control generalmente están a la entrada o a la salida, que son secciones donde nosotros sí podemos encontrar todas las características del flujo. Por eso es lo que nos dice acá, que se pueden, ¿no?, en las secciones de control, ¿no?, donde se hace el balance de energía, o es a la entrada o es a la salida, ¿ya? Ahora dice que en el balance de energía se consideran pérdidas por fricción en la llegada a la alcantarilla, pérdidas localizadas en la entrada y pérdidas distribuidas por fricción a lo largo de la alcantarilla. Lo que habla de pérdidas a la llegada, estamos viendo que es, de repente esa alcantarilla tiene, muchos de nosotros hemos visto acá en Pucallpa, por ejemplo, una alcantarilla de este tipo. Esta es la canaleta, ¿no? Acá tienes la canaleta, aquí, acá hay una canaleta, que de repente el agua llega en el sentido, la otra le llega en el otro sentido, y acá está la alcantarilla, ¿no?, que funcionaría en el sentido. Entonces, si ustedes ven acá, no existe una transición como, digamos, debería ser. Lo que existe es que existe un flujo lateral donde llega y gira. ¿Lo ven? Gira para entrar a la alcantarilla. ¿Cómo lo calculo yo esta alcantarilla? ¿No? ¿Cómo calculo su flujo? Ahora, puede ser que también otras alcantarillas, lo que se ve por lo general en los asentamientos humanos, ¿no? Esto es el cabezal de la alcantarilla. Y el cauce de la quebradita o el cauce del flujo es mucho más ancho que la alcantarilla, mucho más ancho. Entonces lo que sucede es que el agua viene y hace una curva, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de pérdida lo podría aproximar esto? Simplemente ustedes ya tienen conocimientos de mecánica de fluidos, esto lo podríamos asemejar a una contracción brusca, ¿verdad? Lo que tengo acá es un cauce ancho y tengo la alcantarilla que tiene un diámetro más pequeño. Entonces, para que fluya el agua existe una contracción de una ancha a una pequeña, pero es brusca porque no existe una transición. Transición sería, por ejemplo, si existiera en el campo algo así, unos muros o unas aletas que encaucen el agua. Entonces, aquí sí tendría una transición, ¿no? De una sección ancha entraría a una sección de la alcantarilla. Esto sería una transición, pero sería una contracción gradual. Cada uno de esos ingresos tiene un tipo de pérdida, una cantidad de pérdida de energía, ¿no? Y eso es lo que se refiere, a eso es lo que se refiere cuando nos dice en el balance de energía, que debemos considerar las pérdidas de llegada, pérdidas de salida y pérdidas dentro mismo de la alcantarilla. ¿Ya? Esta imagen se presentó la clase anterior, que son las variables que se utilizan para el cálculo de una alcantarilla. La imagen que estamos viendo es el flujo de una alcantarilla de lo más, digamos, óptima que se podría encontrar. Si ustedes lo ven, no necesariamente la alcantarilla, digamos, tendría ese fondo. Podríamos considerar este fondo, ¿no? Por lo general es así, ¿no? Ese fondo. Y lo que tenemos acá es el nivel del agua. Básicamente lo que hace el nivel del agua es esta línea, ¿no?
y sale. El plano de referencia, si son observadores, todos los planos de referencia parten del fondo de la alcantarilla, pero a la salida. ¿Lo ven? A la salida. Este plano de referencia y de ahí se comienzan a tomar las medidas verticales. Tengo el H1, tengo el Z. Pero en las fórmulas vamos a encontrar en algunos textos, acá en algunos sitios también le he puesto, un valor Y1. ¿Y a qué se refiere ese valor Y1? Y1 es la diferencia entre H1 y Z, que prácticamente es el tirante normal, ¿no es cierto? Bueno, no tanto normal. Es el tirante de agua con el que ingresa, ¿ya? Con el que se aproxima, mejor dicho. Es un tirante de agua. Hay que tener esa precaución. D, que puede ser no necesariamente un diámetro, sino es la mayor dimensión vertical de la alcantarilla. La mayor dimensión vertical de la alcantarilla, el D, que puede ser un diámetro si en caso fuera una tubería circular, ¿verdad? Entonces eso ya lo veremos más adelante cuando veamos los flujos, ¿ya? Luego tengo la sección 1, que es la entrada, la sección 2, que es la misma entrada a la alcantarilla. Se supone que la sección 1, si yo lo veo en planta, hay un gráfico que le hemos visto, me parece, la clase anterior. Sí, aquí. Si lo vemos, la sección 1 es el ancho normal de la llegada, del cauce, que puede ser canal, cauce natural, lo que sea. La sección 2 es el ingreso ya a la alcantarilla, donde ya la transición está dada. Por lo general, este dibujo en realidad está un poco mal, no es así, debería ser así, como lo estoy dibujando ahorita, ¿no? Así. Entonces, acá ya hay una transición. Estos muros van inclinados y se ponen verticales al lado de la alcantarilla, porque están encauzando. Y esto es las pérdidas de carga que se generan acá, por lo general ya están tabuladas, ¿no? El mejor ángulo para aproximarse, los que recuerdan su curso de mecánica de fluidos en canales, creo que es 12.5 grados, ¿no es cierto? Es el ángulo que genera la menor pérdida de carga. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. En la sección 1, el tirante, acá ya va decreciendo por la transición, y lo que es el cuerpo de la alcantarilla. Y luego tengo la salida. Ese es la pendiente, y en la parte acá superior con línea roja tengo lo que es la línea de energía. Esta línea horizontal, la más alta, es pues la línea de energía que está, digamos, aguas arriba antes de la transición de la sección 1 para aguas arriba. Ustedes ya saben por mecánica de fluidos que este tirante Y1 que tengo acá es la carga y más la carga de velocidad, ¿verdad? Este es B cuadrado sobre 2G, ¿no? ¿Sí? Es la carga cinética que tiene el flujo, ¿ya? Entonces, este es el gráfico de la energía, la línea de energía. Tengo las pérdidas, la pérdida que se da en la transición, que es HF12. Luego tengo la pérdida localizada en la entrada, o sea, por el tipo de entrada a la alcantarilla, que puede ser con biseles, puede ser redondeada, ese tipo de cosas, ¿no? Me genera la pérdida. Y tengo la pérdida de carga a lo largo del cañón, a lo largo de la tubería o del tubo, digamos, ¿no? Del cuerpo de la alcantarilla, que eso es HF23. Y H4 es el tirante a la salida. Bien. Luego tengo las
descripción de cada uno de las variables, ¿no? El Y1, lo que les estaba indicando, que es el H1 menos Z, tirante en la sección de llegada, ¿no? El Y4, que es el tirante en la salida, bueno, en la sección 1, 2, 3, que ya están indicadas. Y tenemos pues una pendiente crítica también que estamos indicando. La pendiente crítica es donde se genera también un tirante crítico, ¿verdad? Eso lo sabemos por canales, por el estudio de canales. Tenemos el CD, que es un coeficiente de gasto, que por lo general nosotros calculamos todo esto en tablas, ¿no? Lo que hay que calcular es el tirante crítico. A ver, si ustedes recuerdan qué es tirante crítico, bueno, el tirante crítico ya sabemos que es el tirante que me evacúa un caudal determinado, pero que tiene la menor energía, ¿verdad? Este grafiquito ustedes ya lo conocen, es el gráfico de energía específica en un canal, y el tirante crítico es este, ¿no? Es el tirante que me da la mínima energía, que tiene la mínima energía. ¿Lo ven? Esta es la energía mínima. Ese me da el tirante crítico. Cada gráfico de estos es para un caudal determinado. Este caudal yo lo puedo evacuar por ese canal, digamos, a este tirante, ¿sí? A este tirante. Pero tengo esta energía para ese caudal. Y acá entra también lo que es, por ejemplo, los tirantes conjugados, ¿no? Si para esto yo, con este tirante, digamos, 1, evacúo este caudal, pero en flujo subcrítico, ¿sí? Pero también puede evacuarlo con este caudal, que sería digamos, el Y2, ¿no? Puedo evacuar este caudal, el Q, con este tirante Y2, pero a un flujo supercrítico, ¿sí? El tirante crítico es el que también me ayuda a definir si estoy en flujo crítico o en flujo subcrítico, ¿no? Y en flujo normal, subcrítico, crítico o supercrítico. Otro término que nos ayuda a definir, ustedes también ya lo han estudiado, es el número de Freud, ¿no? El FR. Si el número de Freud es menor que 1, o es mayor que 1, o es igual a 1. Si es 1, es flujo crítico. Si es menor que 1, subcrítico. Si es mayor que 1, supercrítico. Entonces, de estas dos formas puedo definir. Y eso debemos nosotros saber para poder, digamos, definir los caudales dentro de la alcantarilla. A ver, cuando hablamos de área de flujo para tirante crítico, lo que nos está diciendo, con lo que les he indicado ahí del gráfico, es lo siguiente. Yo tengo esta sección de canal, ¿sí? Tengo esta sección. Con este tirante a una misma sección, digamos de las mismas dimensiones, con este tirante evacúo este caudal Q, pero con este tirante, digamos el Y sub N. Pero yo también puedo evacuar con la misma sección este mismo caudal y con este tirante, que lo puedo llamar Y sub, podría ser un Y sub 1. Pero la diferencia está en que uno de los dos tiene la mayor pendiente. ¿Cuál es esa, señor Jefferson? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál es el que tiene mayor pendiente? El de la derecha.
Exactamente, ¿no? O sea, yo puedo evacuar el mismo caudal con la misma sección, pero lo que hago variar es la pendiente del canal. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo defino eso? Pues simplemente con tirantes críticos, definiendo los tirantes, ¿no? Y cuando es en el tirante crítico, si este es Y sub 1 es el tirante crítico, puede evacuar ese caudal, pero invirtiendo la menor cantidad de energía. Ahora, este A sub C es esta, el área hidráulica de, de esta sección, que tiene el tirante crítico, ¿ya? Es cuestión de que le den una repasadita a su curso de canales. Luego tenemos el primer tipo de flujo, que es alcantarilla tipo 1. En el tipo 1, el caudal circulante se lo puede calcular de acuerdo a la expresión que está a la derecha. A ver, lo que ustedes van a ver acá en las siguientes diapositivas son 6 imágenes donde está el caudal definido y la forma del flujo, y algunas expresiones que nos indican los tirantes, las condiciones que deben cumplir. Por ejemplo, tengo que dice para este tipo de flujo, si ustedes se dan cuenta, la boca de la alcantarilla lo tengo acá, ¿no? Aquí, y está ahogada. Ahogada, ¿por qué razón? Porque el tirante del agua que llega está mucho más alto que la ventana de la alcantarilla. ¿Lo ven? Entonces, si se cumple, dice que este H1 menos Z, Z es esta altura, dividido entre D, que es la altura mayor o la dimensión vertical mayor de la alcantarilla, ¿sí? La dimensión vertical mayor de la alcantarilla. Puede ser que yo tenga una alcantarilla así, digamos, como un huevo, ¿no? Es un poco complicada. Este D es la dimensión mayor, no esta del costado ni la del otro costado, es la mayor, ese es el D, a eso se refiere, ¿ya? Y con estas condiciones es lo que yo determino si está ahogada a la entrada y a la salida, ¿sí? Ahora, recuerdan que yo les indiqué que había una dimensión Y1. En alguna literatura ustedes van a encontrar solamente así, Y1 sobre D. Pero el Y1, que es esto, es H1 menos Z sobre D, para que no se vayan a confundir. Ahora, la otra situación es que en algunos libros, yo he tomado digamos, esta descripción de los flujos alcantarilla tipo 1, 2, 3 hasta la 6, porque me pareció la más indicada. Pero ustedes van a encontrar diferente bibliografía donde el tipo 1 que ellos consideran se diferencia a esto. De repente, yo he considerado el tipo 1 la ahogada, pero en otra literatura le están poniendo la ahogada al tipo 6. Entonces, lo que ustedes tienen que darse cuenta es simplemente por las condiciones de flujo, ¿ya? Tengan cuidado en eso, no vaya a ser que haya alguna confusión, ¿no? Los 6 tipos de alcantarillas son 6 tipos por estas condiciones de flujo. Que yo le he puesto uno a esta, indistintamente, ustedes le pueden poner a esta ahogada, le pueden poner la 2.3, la 5.5. Lo que manda es las condiciones con que fluye. Ahora, como referencia, eh, toda la bibliografía, la literatura que he podido yo encontrar en alcantarillas y lo que utilizo desde hace muchos años atrás, todo está referido a un pequeño capítulo, ni siquiera capítulo, a unos ítems que tiene el Ventechop de hidráulica de canales. Me parece que son 4 o 5 hojas, pero está tan muy bien explicado que varios libros, literatura que hay en internet lo toman como base.
y cada uno lo arregla a su gusto. Pues bien, esta me pareció la mejor, pero también les repito, tiene como base este libro de canales de Ventechov, hidráulica de canales, ¿ya? Entonces, en la alcantarilla tipo 1, tenemos que hay que cumplir, si se cumplen estas condiciones, simplemente se tiene una alcantarilla con entrada y salida ahogada. Si tenemos esas condiciones, pues simplemente utilizamos esta fórmula de caudal. Ahora, nosotros sabemos el CD, que es el coeficiente de descarga, el AT, que es el área total de la alcantarilla, H1 y H4 son los tirantes, N es el coeficiente de Manning, ¿no? RT es un radio hidráulico y L la longitud. Entonces, simplemente reemplazamos, podemos obtenerlo. Acá el problema está en definir qué tipo de alcantarilla es, qué tipo de flujo es. Y ustedes, como ya les indiqué en clases anteriores, en la clase anterior, mejor dicho, definimos este cuadrito, ¿no? ¿Recuerdan? Para identificar los flujos. Entonces decíamos si H1 menos Z sobre D es mayor que 1 y por eliminación íbamos determinando el tipo de flujo. Por ejemplo, acá tengo, si esto se cumple, sí, es el tipo 1. Si no se cumple, sigo analizando, ¿no? Si este valor no se cumple, pero digamos no se cumple, sigo avanzando, ¿no? Y puedo determinar si es 2 o 3, si es el tipo 4, el tipo 5, el tipo 6. Entonces ahí están los 6 tipos de flujo. En algunos, digamos, para definir algunos términos de las fórmulas, lo que vamos a hacer es utilizar algunos gráficos y cuadros, ¿no? Y esos gráficos y cuadros son los que están al final de esta presentación. Tenemos la tabla 1, ¿no? Para rectangulares, circulares, los coeficientes de descarga. Lo que hay que hacer es obtener los valores R sobre B que ellos nos indican ahí en las fórmulas. Tenemos los coeficientes de descarga para rectangulares y circulares cuando el flujo es tipo 3, ¿no? Con eso obtengo ya el valor de CD. Estos valores que ven ustedes acá, estas tablas, han sido obtenidas del Ventechov y algunas de Sotelo, ¿no? De hidráulica de Sotelo. Entonces, lo ideal, bueno, si lo ven un poco borrosito es por lo que la literatura que, bueno, es de internet, ¿no? Y si ustedes pueden conseguir el libro original, pues a buena hora va a estar mucho más claro. Tenemos estas tablas y tenemos estas figuras, ¿no? Este de acá es del Ventechov, estas dos gráficas. Entonces, con estas gráficas vamos a poder determinar los tipos de flujo. Y con eso nosotros podemos ya calcular nuestro caudal de descarga, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el tipo 1, que es una alcantarilla ahogada. Luego vamos a tener el tipo 2, que es estas características, las que estamos viendo ahí. Y si vemos el gráfico, pues está ahogada, pero a la salida está funcionando como si fuera un tubo lleno, a flujo lleno, ¿ya? Y a esto, en este caso, le llamamos alcantarilla hidráulicamente larga. Entonces, bajo estas condiciones lo calculamos con la fórmula que está al costado, ¿no? El caudal. Cuando ya estamos, digamos, en el tipo 3, ahí ya se presentan algunas complicaciones, ¿no? También está ahogada, pero puede darse este perfil de flujo, que ya no está como, digamos, a tubo lleno, sino ya hay cierta, digamos, ya tenemos un tirante, ya no está el tirante, ya no es la altura total, sino ya existe un tirante menor.
Entonces, ahí va a ser un poco complicado definir si es del tipo 2 o es esta del tipo 3. Y para eso tenemos acá, como indica ya la diapositiva, ¿no? Para distinguir estos dos tipos, tenemos que utilizar la figura 1. Acá de figura 1 dice, pero hemos visto las figuras y en las figuras está como 1A, 1B, porque puede ser que esta alcantarilla sea circular o sea cuadrada, ¿no? Entonces, utilizamos eso. Y simplemente calculando esas relaciones que tiene, de E sobre D, R sobre D, R si es el radio, si es circular, ese tipo de cosas. Luego, tengo acá la fórmula para el cálculo del caudal. Ya conocemos, los valores los conocemos, por lo general vamos a conocerlos. El problema está en definir el tipo de flujo que tiene la alcantarilla, porque todos estos datos ustedes lo van a obtener del campo. Con decirles, la cota a la entrada, ustedes lo van a determinar en campo. La cota a la salida lo van a determinar. Entonces, ¿qué tengo? Voy a obtener el Z y voy a obtener el H1 del campo. El área total de la alcantarilla yo lo puedo obtener por la geometría que tiene, ¿cierto? Entonces todos los valores prácticamente los vamos a obtener. El caudal es el que calculé con el CIA, con la precipitación, mis datos de precipitación, lo hice su tratamiento estadístico, a las finales determiné la intensidad, calculé el caudal. Este es el caudal que debe circular por esta alcantarilla. Entonces, cuando yo diseño es un proceso de aproximación, ¿ya? Me tengo que ir aproximando a mi respuesta. No es que plum, llego, ¡pah! Me dio la respuesta. No es así. Ya tengo que ir aproximando. Luego tengo lo que es el tipo 4, ¿no? Donde ya debe cumplir estas condiciones, donde ya interviene lo que es la pendiente crítica, ¿no? Donde dice que la pendiente de la alcantarilla es mayor a la pendiente crítica, ¿ya? Y se cumple con estas condiciones. El caudal lo tengo de acuerdo a esta fórmula, y es sub C, que es el tirante crítico. HF es la pérdida de HF de 1 a 2, es la pérdida de carga en el ingreso. ¿Ya? Aquí lo que tienen que ver es que existen tres tipos de controles, dos tipos de controles, y hay tres alcantarillas que pertenecen a esa y tres a la otra. Cuando tienen el control al ingreso y cuando tienen el control a la salida. Es decir, cuando tienen control al ingreso significa que yo puedo determinar todas las condiciones al ingreso. Y cuando es control a la salida, puedo determinar todas las condiciones a la salida. ¿Ya? Y a veces el flujo está regido por la salida y otro está regido por el ingreso. Luego tengo el tipo 5, que acá nuevamente se presenta el problemita de definir si es tipo 4 o tipo 5. Y para eso utilizamos las figuras 2 y 3. Así que no hay cómo perderse, ¿ya? Y en este tipo 5 lo que tenemos es que ya no se llega al tirante crítico. No llegamos al tirante crítico, no se presenta el tirante crítico, ¿ya? Luego tengo la alcantarilla tipo 6. Bien, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? A ver, jóvenes, de repente hay alguna duda. Señorita Dana.
Esa es la respuesta correcta. No es mucho lo que tienen que repasar, algo de 80 hojas son, ¿no? Bueno, lo básico, lo que tienen que definir y tener claro es simplemente estos coeficientes de descarga, que eso lo van a ver en vertederos y orificios. Coeficientes de descarga, bueno, el tirante crítico, que ya es un paso obligado. Lo que se me olvidaba. Cuando es canales, es un poco complicado determinar sus variables, sus valores. Ustedes pueden utilizar el H-canales, mejor dicho, deben utilizar el H-canales para facilitarles la labor, ¿ya? El Excel solo me van a utilizar para el cálculo de las lluvias, porque ahí a mí me interesa que ustedes aprendan eso, determinen ese tipo de procesos. Pero para canales ya pueden usar el H-canales, o si tienen algún otro programa, pues bienvenido sea. Lo que sí tienen que hacer es, en su trabajo, incluir las hojas, ¿no? El reporte del programa. Cómo lo determinaron el Y-sub-C, cómo determinaron el Y-sub-N. El H-canales tiene todo eso, ¿verdad? El H-canales tiene para determinar el caudal cuando es tirante normal, el tirante crítico, la pendiente crítica, todo eso tiene. Siempre y cuando ustedes ya hayan definido la sección, la pendiente y el coeficiente de Manning. Ahora, si es concreto, ya saben que es, bueno, es 0.0014, eso ya lo tienen que ver ustedes, ¿no? 0.014, ¿no? Entonces, eso ya lo definen ustedes. De sus mismos cuadros que les ha dado seguro su profesor en canales, ahí lo tienen esos cuadros, y si no, en cualquier otra literatura. Yo les recomendaría en canales, bueno, el del señor Bentechov, pero también sería bueno que ustedes vean, yo les recomendaría esos dos, ¿no? El H-canales y el hidráulica general de Sotelo, el tomo 1. Es muy, muy buen libro eso, ¿ya? Y los dos se complementan muy, muy bien, ¿ya? Entonces, yo les recomendaría que le den una miradita a eso. Entonces, la idea es que ustedes entreguen un buen trabajo. Como ustedes podrán ver, ya nos queda poco tiempo y necesitan agilizar esto porque de acá ustedes dan el examen mañana, su práctica calificada, ya tienen su trabajo formativo, aunque no todavía tienen, ¿no? El trabajo formativo, no, el trabajo formativo es lo que están desarrollando. Lo que faltaría es la actividad académica. Pues esa actividad académica va a ser algo sencillo para que ustedes puedan tener tiempo. Les voy a entregar en estos días, un par de días más, o mañana o en la noche, de acuerdo a lo que les ponga de tiempo, para que tengan al menos 15 días para desarrollar. ¿Ya? Va a ser un trabajo monográfico, como les comenté, un trabajo de investigación, y con eso completaríamos todo. Bien, continuando con esto, bueno, ya tenemos, también se les presenta un procedimiento de cálculo. Este procedimiento de cálculo está referido directamente a la tablita esa que vimos, que es esta, identificar el flujo, y también pues definir algunas variables, ¿no? Como es este valor de las pérdidas de carga, donde hay que ver estos valores K1 y KJ, ¿ya? Que es la conductividad hidráulica, hay que revisar también sobre eso, ¿ya? Y los valores que se pueden obtener de las tablas y las gráficas que tenemos al final. Las tablas y gráficas yo las he puesto ahí como referencia para ustedes. Lo ideal es que ustedes busquen de repente un libro donde esté mucho más claro. Lo que sí quiero que tomen en cuenta es lo que está indicando, por ejemplo, acá en la alcantarilla tipo 5.
En la alcantarilla tipo 5 dice figuras 2 y 3. Entonces, si yo me voy a la figura 2 y 3, ¿no? Figura 2 y 3. Lo ideal sería, si pueden de repente, conseguir el gráfico original de esto en algún libro, en alguna literatura. Yo lo tengo así, está medio borrosito. Entonces sería bueno si pueden conseguirlo, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, estos son del 28, me parece, estos gráficos, ¿ya? Entonces, para que a ustedes también se les facilite un poco el trabajo. Entonces, acá tenemos ya un procedimiento de cálculo, hay que verlo, observarlo, y también hay un procedimiento de cálculo para cada tipo de flujo, en los que son un poco más complicados. No tengo el tipo 4, el tipo 5 y el tipo 6, me parece. El tipo 6 es el más complicado, el que tiene, creo que, 10 pasos para determinar, ¿no? Pero el resto son fórmulas que ustedes conocen, ¿no? Y2b al cuadrado sobre 2g por cd al cuadrado, esto ya es el balance de energía entre un punto y otro, ¿no? Eso ya lo conocemos por fluido. Este es un balance de energía a la entrada y a la salida, ¿no? Entonces, con eso creo que tenemos las herramientas necesarias para poder chequear nuestras alcantarillas en nuestro trabajo. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Señor Rosales.